Hi, hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a seguir con mi curso de inglés nivel A1 para principiantes 2026. So, este es clase 13 y hoy vamos a ver este que tengo aquí arriba que es preposiciones de tiempo. Aquí déjame poner un círculo ahí que pueden ver. Preposiciones de tiempo. At, in y on. Pero antes que vemos esos, quiero promover muy rápido mi curso de inglés. Si visitas mi sitio web, puedes registrarte para mi curso de inglés para principiantes, nivel A1. Bueno, tengo A1 y tengo A2. Básicamente este es mi curso que tiene más que 30 secciones, o aquí se llama semanas, pero son secciones, y hay un examen final con un certificado. Cada sección o cada semana tiene varias diferentes actividades y tareas y muchas actividades, audios, videos, ejercicios. Y aparte de eso, estoy dando también 2 bonos, que es el curso de inglés nivel A1 original, que es mi curso de inglés original, que estaba aquí en YouTube, pero sin los comerciales, sin los avisos y con PDFs también. Y también tenemos no puedo regresar ahora. Tenemos otro que es otro curso completo, que es los clases, que también tiene otros 36 clases, que son clases grupales grabados, no en vivos. Bueno, fueron grabados en vivos, pero aquí son grabados con los materiales, con los MP3s, como todo. Entonces, ahora estoy dando básicamente 3 cursos por uno. Ahora no hay límites de tiempo en este curso. Es solo un pago para los 3 cursos completos y lo puedes estudiar a tu propio ritmo. Ok, es todo de promover eso. Vamos a regresar a la clase de hoy, que es déjame mover mi video aquí para que podamos ver la pantalla. Hoy vamos a ver las preposiciones de tiempo, at, in y on. Hemos visto esas preposiciones antes. Cuando vimos antes, estamos usándolos para lugares. No me recuerdo exactamente qué clase fue en este curso, pero vimos las mismas preposiciones para lugares. Ahora estamos viéndolos para cómo se usa con diferentes expresiones de tiempo. So, vamos a empezar con at. Déjame mover esta pantalla para que puedan ver todo. Vamos a empezar con este. So, el primer uso de at como preposición de tiempo es con la hora. Por ejemplo, decimos at 6:30. Creo que en la clase anterior hicimos la hora, so ya deberían saber cómo decir la hora en inglés. Si no, lo puedes regresar a esa clase. So usamos at con horas. Por ejemplo, at 6:30, at 9 p.m., at 10 to 10. Primer uso de at. Segundo uso de at como preposición de tiempo. Vamos a ver ya. Con ciertas expresiones. Por ejemplo, at the moment, at the moment, at the moment, at night, at night, at noon. Tengo el español aquí también. Vamos a mover el video está tapándolo, ¿no? At noon o at midnight. So, 2 usos de at hasta ahora, con la hora y con ciertas expresiones. También con festivos. Por ejemplo,
decimos at Christmas. At Christmas. Let's move this. At Christmas. At Christmas. Or at Easter. At Easter. Ok, so esos son los tres principales usos de at. Tengo una nota aquí. En un momento, la próxima que vamos a ver es on. Pero también tengo una nota aquí porque usamos at con the weekend, que es el fin de semana, en Reino Unido o en el inglés británico. Pero en el inglés americano dicen on the weekend. En español es el fin de semana. So, vamos a seguir con on. Usamos on con más día o más parte del día. On Friday morning. El viernes por la mañana. On Saturday afternoon. El sábado por la tarde. On Sunday evening. Tal vez había hecho este primero. Usamos on más día. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. So usamos con días y también usamos con día más parte del día. So on Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening. Si solo vamos a ver en un momento que si solo estamos hablando de partes del día, solo partes del día, sin decir el día, usamos in. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Pero si estamos usando con el día, usamos on. On Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening. So, también, como dije, usamos on con el día, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. También usamos la preposición con fechas. On Christmas Day, on the 15th of December, on the 4th of July. So, Christmas Day, aquí tengo on Christmas Day. Pero arriba, para confundirles, dijo at Christmas. So, ¿cuál es? ¿At Christmas o on Christmas? Bueno, cuando decimos at Christmas, estamos hablando de esa época. O sea, las fechas alrededor de la Navidad, que es el 25 de diciembre, obviamente. Es el 25th of December. So, at Christmas es la época festivo. No el día específicamente. Cuando hablamos de la día, Christmas Day, que es el 25th of December, preciso, tenemos que usar on, porque usamos on, porque es una fecha. Usamos on con fechas. 15th of December, on the 4th of July. On the 15th of December, on the 4th of July. Otra vez tengo la misma nota porque aplica aquí también. En el inglés británico decimos at the weekend. En el inglés americano dicen on the weekend. ¿Qué más? ¿Tenemos más con on? No, eso es básicamente todo lo que tenemos con on. So el último es in. El último es in. Con in usamos con partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Fija una diferencia porque en el principio, vamos a regresar aquí, en el principio decimos at night. Generalmente decimos at night. A veces es posible decir in the night. Si estamos hablando de the night en general, decimos at night. Pero si quieres especificar que en esa, por ejemplo, lo puedes decir, I heard a noise in the night. Déjame darte dos ejemplos para explicar. Es un poco complicado.
lo correcto es decir I sleep at night. O sea, duermo en la noche. Pero, porque estoy hablando de la noche entero. Ok, toda la noche. Desde 11 de la noche hasta 6 de la mañana, 4 de la mañana. I sleep at night, but I heard a noise in the night. Escuché un ruido en la noche. O sea, aquí estoy hablando de algo que pasó específicamente adentro de esas horas. So, la expresión general es at night, pero a veces se puede decir in the night. Regresando al in, decimos in the morning. Nunca decimos at morning or at afternoon. No, siempre es in the morning, in the afternoon, in the evening. The evening es 6 a 9 de la tarde. But como he explicado con night es un poco diferente, depende en el contexto. Podemos decir in the night or at night. ¿Para qué más usamos in? In 1998, con años, in 1998, in 2016, in 2024. Right now we are in 2026. Usamos in con meses, in March, in June, in January, in February, in March, in April, in May. Okay, I think that's todo. Vamos a hacer un repaso rápido. Usamos at con la hora, at 6:30, at 9 p.m., con ciertas expresiones. At the moment, at night, at noon, at midnight, con los festivos, at Christmas, at Easter. También en Reino Unido, en el inglés británico, at the weekend. Usamos on con día con días. Primero vamos a hacer los días on Monday, on Tuesday, y con días más party. On Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening. También usamos on con fechas. On Christmas Day, 25th of December. On the 15th of December. On the 4th of July. Y usamos in con partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Con las estaciones del año. Tal vez olvidé eso antes. In winter. In spring, in summer, in autumn. Y con años, in 1998, in 2016, in March, in June, con meses también, in March, in June. Ejemplos. Are you going to travel at Christmas? O sea, recuerdas que cuando decimos at Christmas significa en la época de Christmas, como las vacaciones de la Navidad. The train leaves at 8 o'clock. The train leaves at 8 o'clock. I like to run in the morning. I like to run in the morning. I don't work on Sunday. I don't work on Sunday. I was born in 1962. I was born in 1962. Mexico is very hot in the summer. Mexico is very hot in the summer. It sometimes snows in January. It sometimes snows in January. Ok, eso es todo para hoy. Antes que voy, no olviden visitar mi sitio web donde tengo mi curso de inglés. Ahora es solo un precio fijo, acceso por la vida, 3 cursos por 1. Ok, muchas gracias por ver este video y regreso la próxima semana con otra clase
Hoy fue ese errores cuando lo programé esta clase. Primero no he hecho una clase en 2 semanas porque fue la Semana Santa. Generalmente la clase es a las 2 en México el jueves, pero hice mal cuando lo programé y lo puse la hora mal. La próxima semana voy a intentar regresar a la hora de siempre, que será 2 de la tarde, o en UTC el tiempo universal es 20 de la tarde, 20 el jueves. Ok, gracias por ver este video y espero regresar pronto. Goodbye.